Buenas noches. Con este video vamos a terminar la parte de técnicas de numeración o conteo. Es corto, nos queda pendiente un video con probabilidad condicional, independencia y unos ejercicios. Vamos a tratar de que salga bien sin correcciones. Vamos a compartir en pantalla el material que les voy a presentar. El material se denomina, ese no es, déjenme buscarlo. Vamos a buscarlo. Tema 1, lectura 5. Ahí sí está. Tema 1, lectura 5. Ese es el material. Vamos a compartirlo. ¿Verdad? Ok. Entonces, el material que vamos a conversar sobre él es tema 1, lectura 5, probabilidad en espacios muestrales finitos, parte 2. Ya estudiamos, ¿verdad?, el principio de la multiplicación, el principio de la adición, permutaciones, variaciones y unos casos particulares que les presenté. Ok, vamos a ver ahora si le incluía el material en la diapositiva que me interesaba. No se la puse. Bueno. Combinaciones. Si nosotros tenemos la cantidad que sea, 4, 5, 6, en este caso, vamos a hablar de 4 objetos diferentes, A, B, C y D. Cuando yo elijo 2 de ellos, allí les hice la listica de cuáles son las posibles formas en general, ¿verdad?, de elegir 2 de 4 objetos diferentes. AB, BA, AC, CA. Y allí estoy utilizando la notación ordenada. AB significa que elegí A y después B. Y BA lo contrario. Pero hay muchas situaciones en que tenemos que hacer eso. Escoger de un conjunto de elementos, escoger un subconjunto, ¿verdad?, pero sin considerar el orden en que escogimos los objetos. Por eso en esa lista que está allá arriba, ¿verdad?, que son ¿cuántos elementos? 12. Si no importa el orden, yo no puedo contar 2 veces al mismo resultado. A primero y B después va a ser lo mismo que B primero y A después. Es decir, cada uno de esos 12 resultados, cada uno equivale a 2 que son el mismo. ¿Ok? AB es el mismo resultado que BA y BC el mismo que CB. Entonces esa lista, en lugar de tener 12 elementos, cuando yo escojo 2 de 4 objetos sin considerar el orden, va a tener 6 elementos. ¿Cómo lo cuento? Cuando voy a escoger el primer elemento, ¿verdad?, lo vamos a hacer simplemente reduciendo el conjunto de posibles resultados. Cuando importa el orden, le vamos a aplicar una reducción basada en que no importa el orden. Cuando importa el orden, tengo 4 objetos para escoger como primera opción. Y una vez que he escogido uno de esos 4 objetos, me quedan 3 y escojo otro. Entonces, ¿cuál es el truquito aquí? Arriba multiplicamos por 1 y por 2 y abajo dividimos por 1 y por 2 y eso es 4 factorial en 2 factorial y eso es lo que llamamos
variaciones de 4 elementos tomados 2 a la vez, que es 12, y eso significa que ese es el número de maneras en que puedo escoger 2 objetos de 4 considerando el orden. Pero no es el problema que nos ocupa, es que no queremos contar eso, pero sin que tenga relevancia, sin que importe el orden en que escogí los objetos. Entonces, cada elemento de esta lista de 6, que serían los 6 casos en que puedo escoger 2 objetos de 4 sin considerar el orden, cada uno me da, si yo lo permutara a B, lo puedo convertir en BA. Por cada uno de esos casos hay 2 en la lista donde sí importa el orden. Aquí hay 6 resultados y allá hay 12. Entonces, para contar en general de cuántas maneras puedo elegir 2 objetos de 4 sin considerar el orden, primero puedo, como estrategia, contar de cuántas maneras puedo escoger 2 de 4 considerando el orden, y lo divido por el número de permutaciones que corresponden a casos repetidos. Es decir, si en la lista ordenada de pares había 12, pero cada par corresponde, 2 pares de esa lista son uno solo en la lista donde no importa el orden. Entonces, repito, la estrategia para contar, si tengo 4 objetos y escojo 2 sin importar el orden, cuento como sin importar el orden, que es variaciones de 4 en 2, y luego dividido por 2 factorial, porque cada 2 factorial elementos, al quitar la restricción de que importe el orden y convertirla en que no importa el orden, lo que estoy es disminuyendo el número de casos. Entonces, si tengo 2 objetos de 4, ¿de cuántas maneras diferentes puedo escoger 2 de 4 sin considerar el orden? Bueno, 12 casos originales los divido entre 4 factorial entre 2 factorial, eran los casos originales, 12. Pero esos 12 casos los divido por 2 factorial, porque cada caso no ordenado equivale a 2 factorial, 2 maneras o 2 casos en la lista donde sí importa el orden. Entonces, esto se puede generalizar. Si yo tengo n elementos distintos, n objetos, y voy a elegir k sin considerar el orden, calculo las variaciones de n elementos tomados cada vez, lo divido entre k factorial, ¿verdad? Porque un mismo caso en mi lista, cada arreglo donde no importa el orden, equivale a k factorial, casos en que sí importa el orden. Y nos queda ese resultado, ¿verdad? N factorial entre k factorial por n menos k factorial. Allí lo dice, cada forma posible de escoger k objetos considerando el orden se corresponde con k factorial permutaciones de los mismos, es decir, van a ser los mismos elementos. Cada caso ordenado equivale a k factorial. Cada caso no ordenado está vinculado con k factorial permutaciones. Repetimos aquí, ¿verdad? Cuando voy a contar cuántas formas distintas de escoger k de n sin importar el orden, en mi lista ordenada, cada caso equivale a k factorial casos que tienen los mismos elementos. Por eso es que se divide. Esa cantidad la conocemos por todo lo que hemos estudiado, ¿verdad? En bachillerato, en la universidad, como combinaciones de n elementos tomados cada vez. Se escribe así también, ¿verdad? Combinaciones de n en k, y se define como n factorial entre k factorial por n menos k factorial. Vamos a ver
un ejemplito. Supónganse que tenemos 8 profesores y que vamos a elegir 3 de ellos sin importar del orden. ¿Para qué los vamos a elegir? Para formar una comisión que se reúna con la dirigencia estudiantil para discutir X problemática. ¿De cuántas formas puede formarse la comisión? Bueno, tengo que elegir 3 elementos de 8 sin importar el orden. Combinaciones. Combinaciones de 8 elementos tomados 3 a la vez, que se representa así, eso es 8 factorial entre 3 factorial por 5 factorial igual 56. Vamos a reusar, ¿verdad? Reciclar ese ejemplo y supongamos de que de los 8 docentes o profesores, 4 son hombres y 4 son mujeres. Allí dice, ¿verdad? Consideremos además que la comisión es determinada al azar. Hay un errorcito de transcripción. Debe decir, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que en la comisión quede solamente una de las profesoras? Déjenme corregirlo aquí en pantalla para que la versión que le quede a ustedes esté correcta. Siempre hay un detallito. Lo vuelvo a colgar en el aula en el mismo sitio donde estaba. Ok, el errorcito ortográfico está aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que en la comisión quede solamente una de las profesoras? Ya está corregido, ¿verdad? Guardarlo. Guardarlo como... Vamos a trabajar con la versión de Word mejor, ¿verdad? Entonces, regreso a Zoom. Dejo de compartir un segundo. Y comparto el de Word, porque sobre ese es que voy a hacer corrección. Entonces, tenemos esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que, repito, 8 profesores, 4 hombres, 4 mujeres, la comisión es al azar? ¿Qué significa que es al azar? Que todas las posibles comisiones que se puedan formar las podemos considerar equiprobables. Los 12 profesores los puedo identificar, les pongo una etiqueta, lo escribo en un papelito, lo meto en una bolsa. Los hombres los puedo numerar 1, 2, 3, 4 y las mujeres 5, 6, 7, 8. Mezclo los papelitos en la bolsa y los saco uno por uno. Y esa es la comisión, no importa el orden. Entonces, definimos un evento A como el evento consistente en que se eligen 2 profesores y una profesora. Como la comisión es conformada al azar o de forma aleatoria, todas las posibles comisiones se asumen como equiprobables. Entonces, la probabilidad de ese evento A es el número de casos favorables al evento A entre el número total de casos. Nosotros sabemos que los casos totales, el tamaño del espacio muestral es combinaciones de 8 en 3, que es 8 factorial entre 3 factorial por 5 factorial, que es 56. Ok. Ese nombre de combinaciones es el que vamos a usar, pero este que está aquí, 8 en 3, dentro de un paréntesis, numéricamente es igual a la solución de otros tipos de problemas de conteo. Ahora, ¿cómo contamos cuántos casos favorables son
¿Cuántos casos son favorables al evento A? Bueno, para que quede una sola profesora, tenemos que elegir 2 de los 4 profesores y una de las 4 profesoras. Entonces yo puedo pensar en el principio de la multiplicación. Primero elijo 2 de los 4 profesores y eso es combinaciones de 4 en 2. Y luego escojo una de las 4 profesoras que es combinaciones de 4 en 2. Y eso es 6 por 4, 24. Pienso en un proceso de 2 etapas. Puede ser al contrario. Elegir primero uno de las 4 profesoras y luego 2 de los 4 profesores. Ahí el orden de los factores no altera el producto. 24 maneras de formar la comisión con 2 profesores y una profesora. Entonces la probabilidad que buscamos es 24 entre 56 casos favorables al evento A entre casos totales. 3 séptimos. Este es más interesante. Yo hago 5 lanzamientos de una moneda normal, es decir, que tiene 2 lados distintos. Y anotamos para cada lanzamiento qué lado de la moneda queda mirando hacia arriba. Agregándole el supuesto de que los lanzamientos son imparciales y que la moneda es legal o correcta. ¿Qué significa esa asunción? Bueno, que la moneda la lanzamos de forma tal que no hay ningún lado de la moneda que pueda ser favorecido y cuando repetimos los lanzamientos, bueno, los hacemos de forma lo más parecida posible. Mientras que la moneda sea legal o correcta, que tenga el peso correcto aparte de tener 2 caras distintas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara exactamente 3 veces? Vamos a resolverlo. ¿Cuántos posibles resultados tiene este experimento aleatorio? 32, porque voy a hacer 5 lanzamientos de la moneda. Pienso en el principio de la multiplicación. Dos posibles resultados en el primer lanzamiento, 2 en el segundo, 2 en el tercero, y así sucesivamente, 2 a la 5. 32 posibles resultados, 32 posibles secuencias de caras y sellos, secuencias de longitud 5, donde cada puesto en la secuencia es una C que representa el resultado cara o S que representa el resultado C. Además, como los lanzamientos, tenemos una moneda legal y los lanzamientos son fair, ¿eh? Como dicen los yankees, son imparciales. Hay 32 posibles resultados equiprobables. Entonces definimos un evento A como se obtiene cara 3 veces exactamente. Bueno, y aquí lo tiene, ¿verdad? Cada elemento, cada posible resultado experimental que forma parte de A es una cadena o secuencia como esa que les escribí allí. CSCCS. Esa secuencia está formada por 3 símbolos C, 3 caras y 2 símbolos S, 6. Pero ahora viene la pregunta. ¿Cuántas secuencias o cadenas de ese tipo hay? Bueno, entonces yo pienso en la siguiente manera, ¿verdad? Tengo 5 objetos, 3 que tienen la etiqueta C y 2 que tienen la etiqueta S. Yo puedo considerar que tengo 3 fichas marcadas C y 2 marcadas C, o 2 bolas marcadas C y 2 bolas marcadas S. Entonces, el truco de siempre, un cajoncito con 5 compartimientos. Agarramos de los 5 compartimientos, escogemos 3 de ellos, no importa los que sean. Y en esos 3 meto las letras C. Y en los 2 que me quedan, obligatoriamente quedan 2 vacíos, pongo los objetos S. Entonces yo elijo de 5 cajoncitos, elijo 3, eso vale 10.
Hay 10 maneras de llenar el cajón que tiene 5 compartimientos con 3 letras C y 2 letras S. Escojo un cajón, 5 posibilidades, escojo otro, 4 posibilidades, otro, 3 posibilidades, otro, 2 posibilidades, otro, y luego, eso lo que les estoy diciendo, me sigue, ¿verdad? 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Pero eso yo lo tengo que dividir por tiempo. Tengo que multiplicar por 1, por 2, por 3 y dividir por 1, por 2, por 3. Entonces, lo repito. Yo tengo 5 compartimientos, agarro 3 de ellos sin importar el orden y ahí meto las letras C. Y en los 2 que me quedaron sin importar el orden, meto las letras S. Así estoy construyendo todas las posibles maneras de llenar las posiciones de un arreglo donde hay 3 letras C y 2 letras S. Entonces, 10 casos favorables al evento A de 32, 5 sobre 16. Otro ejemplo. Supóngase que tenemos 20 artículos y se tiene la hipótesis de que 6 de esos 20 artículos son defectuosos. Entonces, vamos a elegir al azar y sin reemplazamiento 6 artículos. Sin reemplazamiento es que cada artículo se puede elegir una sola vez. Una vez que yo un artículo lo saco, no entra en juego para sacar el próximo artículo. Y al azar, bueno, es que mediante algún mecanismo, como ya les he comentado, propiciamos que sea razonable que todos los posibles subconjuntos de tamaño 6 que vamos a extraer de ese lote de 20 tengan igual oportunidad de ocurrir. Después de esto lo van a estudiar ustedes en métodos estadísticos 1, en control de calidad. Lo que estamos haciendo es obtener una muestra al azar sin reemplazamiento o sustitución. Primera pregunta, ¿de cuántas maneras podemos escoger los 6 artículos? Es fácil. Los artículos pueden ser de un mismo tipo. 20 tornillos. O sea, en primera instancia, esos artículos son indistinguibles a la vista. Pudiera ser que esos artículos sí tengan algún tipo de identificación, un código de fabricación. Pero si ese no fuera el caso, nosotros podemos pensar así, agarro los 20 artículos similares a la vista y a cada uno le pongo una etiqueta del 1 al 20. Yo no sé cuál artículo es cuál es bueno o cuál es defectuoso. Pero eso es irrelevante en estos momentos. Yo tengo 20 artículos, ya los identifiqué, para considerar que de 20 elementos diferentes voy a escoger 6 sin importar el orden. Lo que me interesa es 6 artículos de los 20 disponibles. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora? Bueno, de 20 objetos distintos estoy eligiendo 6 sin importar el orden porque el experimento tiene como objeto, ¿verdad? De acuerdo a la pregunta B, el objeto del experimento es contar cuántos artículos defectuosos incluye esa muestra. Entonces, el número de maneras en que de un lote de 20 artículos yo puedo elegir 6 sin considerar el orden, ya volví conceptualmente diferentes a los 20 objetos. Bueno, es combinaciones de 20 tomados 6 a la vez. Yo no voy a saber si un artículo es bueno o defectuoso hasta que lo saco y le hago la prueba correspondiente de si cumple o no cumple con alguna especificación para saber si es bueno o defectuoso. Lo inspecciono para saber
si tiene o no tiene un determinado tipo de condición que lo convierte en defectuoso. Ahora, me interesa contar en esa muestra que obtuve, como me están preguntando la probabilidad de que la muestra contenga exactamente 2 artículos defectuosos, lo que me están preguntando es la probabilidad de que la muestra esté integrada por 4 buenos y 2 defectuosos. Yo puedo pensar así. A la vista, aunque yo les haya puesto las etiquetas a los números, yo sé que una vez que yo toque la muestra, que yo tome la muestra de 6, inspeccione los 6, supónganse, ¿verdad?, que etiqueté del 1 al 20 los artículos. Saqué 6 y supónganse que los que tienen las etiquetas 2, 8, 9 y 10 resultaron buenos, y los que tienen las etiquetas 1 y 7 resultaron defectuosos. O sea que mi muestra fue esa. El 1 y el 7 defectuosos. Y el 2, el 4, el 8 y el 9, bueno. Bueno, muy sencillo. Esos 4 que salieron buenos provienen de los 14 del lote que estaban buenos. Y los 2 defectuosos provienen de los 6 que eran defectuosos. Como el procedimiento fue aleatorio, es obvio que el número de maneras en que, si me ocurre una muestra con 4 buenos y 2 defectuosos, es porque se combinaron 4 de estos 14 buenos con 2 de estos 6 defectuosos. A priori yo no sé quién es quién, qué es cada artículo, bueno o malo. Lo que sé es que una vez que en la muestra me aparezcan 4 y 2, esos 4 vienen de los 14, que son buenos, y los otros 2 vienen de los 6 que son defectuosos. De tal forma que es algo simplemente de hacer un pequeño esfuerzo de abstracción e imaginación para contar los casos. Entonces la probabilidad de obtener 4 artículos buenos y 2 defectuosos es esa. Los casos favorables, combinaciones de 14, 4 a la vez, por combinaciones de 6, 2 a la vez, entre combinaciones de 20, 6 a la vez. Ese es el comentario adicional. Cuando de lotes de objetos que se identifican nada más con un fin referencial, yo de esos lotes de objetos de los cuales un grupo tiene una propiedad, en este caso bueno, y otro grupo tiene otra propiedad, en este caso defectuosos, de cuántas maneras diferentes yo puedo elegir una muestra de tamaño n de ese grupo o lote sin considerar el orden. Bueno, así. Yo les iba a hacer otro problemita, pero este modelo probabilístico es más sencillo y más fácil de entender y aplicar cuando en el contexto de las variables aleatorias, cuando estudiamos la distribución de probabilidad hipergeométrica. Déjenme ver aquí. Okay. Aquí no estoy jugando, estoy viendo a ver si les puse. Bueno, eso no importa. Recuérdense que nosotros llamamos, ahora viene el segundo punto del material, es permutaciones cuando no todos los elementos son diferentes. Es que nosotros llamamos permutaciones siempre arreglos ordenados, y puede haber permutaciones tomando todos los objetos o permutaciones cuando no tomamos en cuenta todos los objetos, que son las variaciones. Ahora, supónganse que yo tengo un grupo de 4 objetos o elementos.
2 son letras A y 2 letras B. Si yo me pusiera a escribir a mano las 24 formas posibles de hacer un arreglo ordenado de 2 letras A y 2 letras B, eso me va a dar 24. ¿Cómo? El primer objeto puede ser una A y el segundo, la otra A, y así sucesivamente, ¿verdad? Tengo 4 objetos. El primero puede ser cualquiera de ellos 4. Luego cualquiera de los 3 restantes, cualquiera de los 2 restantes y finalmente el último. 4 factorial 24. Eso no tiene discusión. Pero hay un problemita. Los 4 objetos no son diferentes. Hay 2 iguales, indistinguibles, que son las letras A, y 2 que son iguales o indistinguibles, que son las letras B. Un ejemplo, cuando yo escribo A, B, B, significa que agarré primero una A, después la otra, una B y después la otra B. Pero yo no sé cuál A es cuál. La primera A puede ser una de las 2 A cualquiera y la otra también, y lo contrario también sería cierto. Es decir, en cada arreglo que yo haga, ¿verdad? Hay 2 formas posibles de permutar las A y 2 formas posibles de permutar las B, que a la vista, visualmente, no las puedo distinguir. ¿Ok? Entonces, de los 24 posibles arreglos, al final, una lista de arreglos que yo puedo distinguir va a ser 24 entre 4, 4 factorial, que sería, si los 4 elementos fueran diferentes, entre 2 factorial por 2 factorial, porque hay 2 objetos iguales de una clase y 2 objetos iguales de una clase. Es decir, cada una de las 24 cosas que yo haga, que yo pudiera hacer una lista de las 24 permutaciones no, selecciones, por cada una hay 4 que son indistinguibles a la vez. O sea que las maneras diferentes de permutar los 4 objetos, de los cuales 2 son de un tipo y 2 son de otro tipo, es 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Ahora, si yo tengo n objetos y n1 son del tipo 1, n2 del tipo 2, hasta n sub k del tipo k, el número de maneras de permutar esos n elementos. Cuando hablo yo de permutar, estoy hablando de ordenarlos y generar resultados distinguibles. Será entonces, siguiendo el orden de ideas, n factorial entre n1 factorial por n2 factorial por nk factorial. Un ejemplito. Aquí está. Supóngase que yo tengo 3 números 1 y 2 números 2. Un conjunto de 5 enteros. Y voy a ordenar al azar esos números para formar un número de 5 cifras. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que el resultado sea una cantidad que empiece por 2? Bueno, yo voy a permutar esos 5 elementos, pero tomando en consideración que 3 de ellos son números 1 y 2 de ellos son números 2. Entonces, ¿de cuántas formas puedo permutar 5 objetos, de los cuales 3 son de una clase e indistinguibles y 2 son de otra clase e indistinguibles? Cada selección de tamaño 5 va a tener 3 unos y 2 2. Y 3 factorial en el caso de los unos por 2 factorial en el caso de los dos. Son los casos que yo no puedo distinguir. Es decir, de las 5 factorial maneras de ordenar los 5 objetos, 5 factoriales 120, vamos a tener
Eso entre 12, 3 factoriales 6, 2 factoriales 2. 10 casos distintos, distinguibles. Defino un evento A que significa que el resultado es que una cantidad que empieza con 2. Entonces, ¿cuáles son los casos favorables al evento A? Elijo un número y empieza por 2. Y luego en las otras 4 posiciones permuto los restantes. Pero recordando que en los restantes me están quedando un 2 y 3 1. Por eso tengo que dividir entre 1 factorial y 3 factorial. Me explico. Imagínense por un momento que yo saco del conjunto uno de los números 2 y dejo 4 objetos allá, que son 3 unos y un 2. Y eso los permuto, el número de maneras diferentes de permutarlos es 4 factorial entre 1 factorial por 3 factorial. Me quedan 4 divididos así, uno de una clase y 3 de otra. Eso me da el número de arreglos que empezando por 2, fijo el 2 en el primer lugar, ese es el número de arreglos distinguibles, número de permutaciones distinguibles de los 5 elementos. Los voy a tomar los 5, pero 3 son de una clase y 2 de otra clase. Aquí está una explicación más detallada. Tengo mis cajoncitos de siempre y a juro, pongo en el primer cajoncito un 2. Y luego permuto los otros 4 objetos en cualquier orden en los otros compartimientos. ¿Okay? Entonces el número de casos favorables al elemento A es 4 y el número total de casos es 10. Otro ejemplito. Este ejemplo yo siempre lo uso para varias cosas porque se presta para ilustrar diversos conceptos. Si yo hago 10 lanzamientos imparciales de una moneda legal, ¿cuál es la probabilidad que obtengamos el mismo número de caras y sellos? Bueno, cuando yo tengo el mismo número de caras y sellos, en primer lugar, espacio muestral. 2 resultados para el primer lanzamiento, 2 para el segundo, 2 para el tercero. En total, 2 por 2 por 2, 2 a la 10. Hay 1024 posibles secuencias de longitud 10, donde cada posición de la secuencia es una cara o un sello. De tal forma que lo que me interesa contar ahora es en cuántos casos ocurren 5 caras y 5 sellos. Un arreglo que tenga 5 caras, 5 letras C y 5 letras S, 5 sellos, es un grupo de 10 elementos, de los cuales 5 son de una clase iguales, indistinguibles, y 5 son de otra clase, los sellos, indistinguibles. Entonces, para contar cuántos arreglos distinguibles hay en una secuencia 10, de tamaño 10, de longitud 10, formada por 5 C y 5 S, estoy permutando 10 elementos, 10 factorial, de los cuales 5 son de una clase, las caras, y 5 son de otra clase, los sellos. Entonces, la fórmula que vimos de permutaciones, cuando no todos los elementos son diferentes, y aquí tenemos 5 elementos iguales, las caras, y 5 los sellos, las permutaciones distinguibles van a ser 10 factorial entre 5 factorial por 5 factorial, 252. Por lo tanto, vamos a tener 252 casos de 1024 que son favorables al evento A. 252 casos favorables al evento A de un total de 2024 y esa probabilidad da 0.2461. Déjenme ver si puedo arreglar aquí creo que le tengo que dar aquí un espacio. Volver a escribir. Unos números de un tamaño y otros de otro tamaño.
pongo, si estoy correcto. No, borrar y ponerlo así. Creo que así sí me deja ponerlos del mismo tamaño. Creo yo. Este editor de ecuaciones de Word no es muy bueno. Creo que los problemas que dan estos editores es el espaciado. Por ejemplo, si yo lo escribí así, ¿verdad? Como una fracción normal, pero si lo escribo en este estilo, sí me deja hacer. Tercera parte de esta sección, combinaciones con repetición. Este es más recreativo que otra cosa. No creo que nos vayamos a meter con eso en ejercicios ni en evaluaciones, pero me interesa que lo conozcan. Pudiera ser que en la evaluación les ponga algo, pero muy sencillo. Si yo tengo 10 libros que quiero repartir entre 4 amigos, esos 4 amigos los vamos a llamar A, B, C y D. Y no importa en qué orden se los reparto. Y además, le puedo dar más de un libro al mismo amigo. Entonces, fíjense, si yo le doy 2 libros al amigo A, 3 libros al amigo B, 2 libros al amigo C y 3 libros al amigo D, una de las muchas maneras en que yo puedo representar lo que dice es A, B, 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 C, C, D, D, D. Ahí no estoy considerando el orden. Eso que escribí allí lo que significa es que le di 2 libros a A, 3 libros a B, 2 libros a C y 3 libros a D. Yo puedo escribir eso en otro orden. Allí lo que escribí fue al amigo A, escribo la letra A tantas veces como libros le di. Otra posibilidad, le doy un libro al amigo A, ninguno al amigo B, ninguno al amigo C, este es un caso extremo, y los otros 9 al amigo D. Ese caso yo lo puedo simbolizar así. Le di un libro a A, por eso escribo una sola letra A y 9 libros a D. Primera conclusión, cualquier serie de 10 letras que se forme con las letras A, B, C, D, permitiéndose repeticiones de esas letras, es una forma de repartir los libros. Insisto, por ejemplo, 2 veces A, 5 veces B y 3 veces D significa que le di 2 libros al amigo A, 5 libros al amigo B, ninguno al amigo C y 3 al amigo D. La pregunta que nos mortifica es de cuántas maneras distintas yo puedo repartir los 10 libros entre 4 grupos. ¿Quiénes son los grupos? Los amigos. Ok. Si lo consigo, les doy un link de internet donde pueden chequear alguna solución elegante. A alguien se le ocurrió este truco muy ingenioso. Esta secuencia que está aquí, A, 2A, 3B, 2C y 3D, la escribo así. Eso significa 2 libros para el amigo A, 3 libros para el amigo B, 2 libros para el amigo C y 3 para el amigo D. Pongo 2 asteriscos y un separador. Eso es como si yo estuviera definiendo una celda. Dentro de la celda hay 2 asteriscos que son los 2 libros que le di al amigo A. Y la celda, el separador, lo que me hace la barra. Cortar para construir ahora una nueva celda o cajón donde, ¿qué puse? 3 asteriscos. Estos 3 asteriscos, ¿verdad? Siempre en esta estrategia, primero, tantos asteriscos como libros le dé al amigo A. Separo, escribo en la próxima celda, tantos asteriscos como libros le di al amigo B. Separo.
escribo tantos asteriscos como libros le regalé al amigo C. Separo y escribo tantos asteriscos como le di al amigo D. El de abajo, que es un libro al amigo A y 9 al amigo 9, pongo un asterisco, le di un libro al amigo A. Luego no le di ningún libro al amigo B ni al amigo C, por eso escribo otro separador y me están quedando dos cajoncitos vacíos. Es decir, las tres barras separadoras que las voy a poner siempre me van a definir 4 cajoncitos. Y lo que haya en cada cajoncito. Si hay asteriscos, hay libros a ese amigo. Y si no hay asteriscos, no le tocó nada. Y 9 asteriscos al final. Esta otra. A 5 veces B y 3B, ¿qué significa? Pongo 2 asteriscos, un separador, ya llevo 2 libros para el amigo A. 5 libros para el amigo B, un separador, no pongo nada porque no le di ningún libro a C, otro separador, y 3 asteriscos que son los 3 libros que le di. Bueno, y así cualquier distribución de los libros yo la puedo representar como un arreglo de 13 posiciones. 10 posiciones están ocupadas por asteriscos, los libros, y 3 posiciones están ocupadas por barras, los separadores. Las barras me van a definir, una vez que inserto una barra en la lista, sé cuántos libros le tocó a el amigo A. Inserto otra barra en la lista y así sucesivamente. Entonces, fíjense, todo se traduce ahora que nos olvidamos de los libros, de las personas. Cualquier resultado va a contener 10 asteriscos, los 10 libros y 3 barras. Y las posiciones donde van las barras me definen, los separadores me definen cuántos libros le tocaron a cada quien. Entonces yo lo que tengo que contar es, si yo tengo una lista de 10 asteriscos, de cuántas maneras puedo insertar en esa lista 3 barras separadoras, de tal forma que quedan definidos 4 grupos que representan cuántos libros le di a cada quien. Entonces yo lo que estoy escogiendo es de 13 objetos diferentes, las 13 posiciones. Las 13 posiciones, 10 de los asteriscos y 3 de las barras separadoras, de esas 13 posiciones, ¿de cuántas maneras distintas puedo elegir 3? Las barras. ¿Ok? Entonces yo tengo un arreglo con 13 posiciones y en cada posición o va un asterisco o un separador. Entonces, de los 13 objetos, ¿de cuántas maneras? Los objetos son las posiciones en el arreglo de tamaño 13. Y yo ahí tengo que ver en cuántos sitios, de cuántas maneras diferentes puedo ubicarle un sitio a los separadores. Una vez que lo ubique, estoy escogiendo 3 objetos, 3 posiciones para los separadores de un total de 13 posiciones. Y esa es la respuesta, 286. Es decir, es una analogía interesante. Esta forma de contar se llama combinaciones con repetición de K elementos escogidos de un grupo de elementos. Y me dice cómo puedo repartir K objetos en N grupos. Entonces recuerde que eran 10 13 de dónde salió. 3 de dónde salió porque hay 3 barras. Yo necesito 4 grupos, pero para conformar 4 grupos lo que necesito es n menos 3 barras. Es decir, para conformar n grupos, yo lo que necesito es n menos 1 barras. ¿Y cuántos objetos, las oposiciones tengo? K más n menos 1. Aquí está. Fíjense porque eran
10 libros y 4 personas es 14 menos 1, 13. Ok, entonces aquí era 4 personas, 10 libros, 10 más 4 menos 1 que es 3, 13, a n menos 1 que es 4 menos 1, 3. Ok, más de recreativo y de que lo conozcan que otra cosa. Fíjense que al final allí yo cambié la anotación, ¿verdad? K son los libros y N los grupos. Aquí hay algo que ya lo estudiamos. Implícitamente, cuando aplicamos el principio de la multiplicación, ahí entran, esos son variaciones con repetición. Porque las variaciones con repetición, recuerden que variaciones son arreglos de un determinado tamaño K de N elementos diferentes, esas son las variaciones, considerando el orden. Pero si ahora yo permito que se repitan elementos, cambia la situación. Las variaciones de K elementos tomados de N, arreglos ordenados, originalmente, cuando no permitíamos que un mismo elemento se repitiera, eran n factorial entre n menos k factorial. Pero ahora la cosa cambia. ¿Por qué? Voy a hacer un arreglo ordenado de n elementos tomados cada vez, pero permitiendo repetición. Cuando voy a agarrar el primer elemento, tengo n opciones. Cuando voy a agarrar el segundo, nuevamente me quedan los mismos 9 elementos, porque el que escogí, repito, tenemos n objetos diferentes o elementos. Elijo uno, anoto cuál fue y lo regreso. Elijo otro, anoto cuál fue y lo regreso. Si los elementos son distintos, está importando el orden, pero estoy permitiendo que un mismo elemento se repita en el resultado, en el arreglo ordenado que estoy construyendo. Entonces será n por n por n por n, k veces n a la k. Un ejemplito. 2 ejemplitos les hice. Esto sí lo vamos a usar. Si yo tengo los números enteros del 1 al 5, ¿verdad? Aquí sobra un espacio. No, eso es el formato. Y voy a elegir 3 de ellos considerando el orden y permitiendo repetición. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que con esos 3 números que elegí al azar, considerando el orden y además permitiendo repeticiones, cuál es la probabilidad de que me quede un número de 3 cifras que sea mayor que 400? Lo primero que hay que contar es de cuántas maneras puedo formar un arreglo de 3 cifras con los 5 enteros. Bueno, variaciones con repetición. Primera cifra, 5 casos. La segunda cifra, 5 casos. La tercera, 5 casos. Multiplico 5 al cubo, 125. Ese es el principio de la multiplicación. 125 arreglos ordenados de tamaño 3 puedo obtener de un conjunto de 5 elementos distintos, permitiendo elementos repetidos. Y ahora defino el evento A como que obtengo un número mayor que 400. El número de maneras en que puede ocurrir ese evento es cuántos arreglos empiezan por 4 y luego cómo se permutan los restantes elementos del orden. Entonces, lo que voy a contar es cuántos arreglos empiezan por 4. Bueno, el 4 en la primera posición hay una sola posibilidad. Tengo 5 números distintos, del 1 al 5, elijo uno, hay un solo caso de que sea el 4. Lo regreso al conjunto original
Y ahora voy a tener el conjunto original era 1, 2, 3, 4, 5, 2. Lo que hago es pensar así. Agarro el 4, lo pongo en primer lugar. El conjunto original era 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, y ahora, con el 4 fijo en el primer lugar, para que el número sea mayor que 400, las otras dos selecciones pueden ser cualesquiera de los 4 números que me quedan, y eso es variaciones con repetición de 4 a 2. Es decir, fijé el 5, esto analógicamente es, puse la cifra que yo quiero que me quede sea mayor que 400, con el 4 fijo en el primer puesto, cualquier número que se forme va a ser mayor que 400. Entonces los otros 4 valores que me quedan, los puedo permutar con repetición, y eso es 4 por 4 al cuadrado, 16 por 1, 16. Entonces la probabilidad de obtener un valor de 3 cifras mayor que 400 es 16 entre 127. ¿Ok? Y se lo puse. Recuérdense que siempre que no perderse. Aquí está, ¿verdad? Este es el número de arreglos en que el 4 está en la primera posición. Y con el 4 en la primera posición, ¿de cuántas maneras, que es la condición para que el número sea mayor que 400? Entonces, ¿de cuántas maneras puedo ordenar a los 4 que me quedan con repetición y considerando el orden? 16. ¿Por qué es 1? Porque hay un solo 4. No es que yo lo estoy dejando fuera. Estoy ejecutando un procedimiento en el cual pongo el 4 de primero y permuto los demás. Así es como se cuenta. Y todos esos casos están incluidos, esos 16 en los 125. Esos son 16 casos particulares de los 125 casos posibles. Algo más complicado. Los números 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y el mismo problema. Quiero construir un arreglo ordenado que me genere un valor con 3 cifras. ¿Cuál es la probabilidad que ese valor sea mayor que 200? Un detallito aquí simpático, ¿verdad? No puede empezar por 0. Porque 0,23, por ejemplo, es 23. Eso no tiene 3 cifras significativas. ¿Ok? Entonces, para formar un valor con 3 cifras, que empiecen con una cifra no nula, cuando tengo los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿de cuántas maneras lo puedo hacer? Para la primera posición voy a tener 5 opciones, no puedo incluir al 0. Y luego, el resto del arreglo, ahí sí puedo meter a los que sean. Los 6 números del 0 al 5, elijo 2 de ellos, considerando el orden y con repetición. Entonces 5, que son las 5 maneras de coger un número que no sea 0 para empezar en el arreglo, lo multiplico por variaciones con repetición de 6 a 12. 5 por 6 al cuadrado, 180 resultados. Porque el experimento es construir un valor de 3 cifras, y de 3 cifras no puede empezar por 0. Entonces, para obtener un valor mayor que 200, ¿cuánto ocurre ese evento? Digo que haz el evento, se obtiene un valor mayor o igual que 200. Sencillo. Hay un solo 2, lo fijo en el primer puesto. Y luego, para los restantes puestos, puede ser cualquiera. Vuelvo a meter el 2, porque puede haber elementos repetidos.
hago una permutación repetida, una variación con repetición de los 6 elementos de 2 en 2, habiendo forzado aquí la barra de que el arreglo va a empezar con 2. Así va a ser mayor o igual que 200. Si el segundo número es el 0 y el tercero es el 0 porque se permite repetición, bueno, en esos 36 casos están todas las posibilidades. Repito, no es que el experimento se hace así. Esto es una analogía para contar de cuántas formas puede ocurrir un determinado suceso. Si yo hiciera una lista de estos 180 resultados, a mano, vería que 36 empiezan por 2. Pero hay un solo 2, por lo tanto, en el primer puesto hay una sola posibilidad. Y luego, en la segunda etapa, en los 2 puestos restantes, sí tengo que escoger entre los 6 dígitos del 0 al 5. Entonces la probabilidad, un quinto, ¿no? 36 entre 180, un quinto. Ok, esto de las combinaciones con repetición y las variaciones con repetición. Las combinaciones con repetición se prestan a confusiones, lo reconozco. Pero las variaciones con repetición basta con pequeño esfuerzo y se entiende. Bueno, nos queda pendiente, ¿verdad? Ya tienen en el aula un material. El tema 1, lectura 6. Convierto este video, lo cuelgo y voy a tratar de colgar otra cosa hoy en la noche. Mañana terminamos con la última parte que tiene que ver con el teorema de Bayes, probabilidad total, y en la noche sí les pongo la tarea. Lo que les dije, rodamos un día y la tarea se puede entregar el fin de semana, el sábado, el domingo. En el siguiente material, que no es, que falta por subir, hay varios ejercicios importantes resueltos que están conectados directa o indirectamente con los conceptos que vamos a evaluar. Bueno, se cuidan.